El tema del que hablaremos hoy es la comunicación. El término comunicación viene de una palabra en latín communis, que significa poner en común algo con otro. Y la raíz de esta palabra expresa comunión, participación, comunidad, algo que se comparte, se tiene o se vive en común. ¿Sí? Como puedes darte cuenta, comunicación entonces tiene que ver con común, poner algo en común. Como vamos a ver en esta clase, ¿qué es lo que ponemos en común? Bueno, ponemos en común nuestras ideas, pensamientos, en fin. La comunicación es un proceso social que permite a las personas interactuar entre sí y con grupos, la comunidad y la sociedad. El ser humano no puede existir sin comunicación. Esto es cierto, ¿no? Hemos sido creados para comunicarnos. No podemos vivir solos. En realidad, si una persona permanece aislada, eso afecta, ¿no? Afecta su salud emocional, su salud física, su salud mental. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para relacionarnos, para interactuar. Por ejemplo, inclusive una persona sorda y muda tiene la necesidad de comunicarse. Para eso existe el lenguaje de señas, ¿sí? O sea, porque ellos son sordos o mudos, no dejan de interactuar con los demás. Claro que como a veces para la familia o las personas que rodean a alguien que es sordomudo es difícil entenderlos. Para el sordo, para el mudo resulta a veces frustrante, ¿no? Las relaciones con los demás. Y justamente de eso podemos deducir lo importante que es comunicarnos, ¿no? Aprender a comunicarnos. Desde pequeñitos, desde que somos bebitos, si se ponen a pensar, intentamos comunicarnos, ¿no? Nos comunicamos, no podemos hablar, pero nos comunicamos como un sordo, como un mudo, con las manos. ¿Sí? No entendemos todo lo que nos dicen, pero prestamos atención, nos comunicamos con un llanto, ¿sí? Con un gesto. Entonces la comunicación es parte del ser humano. Hemos sido creados para comunicarnos. Desde que nacemos nos comunicamos hasta el último día de nuestras vidas. Ustedes se han puesto a pensar, una de las cosas que más afecta, por ejemplo, a la gente adulta mayor es la soledad, ¿no? Porque a veces cuando ya están mayores, ya están viejitos, la familia los olvida, no los visita. ¿Y ellos qué necesitan? Necesitan interactuar también con otras personas, necesitan comunicarse. Así que la comunicación es parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. E incluso, vuelvo a repetir, si estamos privados de podernos comunicar como lo hace la mayoría de las personas mediante el lenguaje hablado, y buscamos maneras de comunicarnos, ¿no? En el caso de un sordo mudo, para eso existe el lenguaje de señas y ellos pueden comunicarse perfectamente utilizando este lenguaje. Además podemos decir que los humanos nos relacionamos todo el tiempo en el hogar, la escuela, el trabajo, el grupo de amigos, la comunidad, las redes. Y para lograrlo es esencial la comunicación. Estamos rodeados de personas y todas nuestras actividades, prácticamente todas nuestras actividades, requieren de la interacción con otros y de la comunicación. Entonces, una de las formas más comunes de comunicarnos actualmente, por ejemplo, es
Bien, continuamos. Decíamos que una de las formas más comunes de comunicarse hoy en día es, por ejemplo, a través de las redes, ¿no? A través de la tecnología. Puede que ahorita estamos aislados en casa por una situación sanitaria, ¿sí? Todos conocemos la situación que estamos viviendo en prácticamente todo el mundo. Pero a pesar que estamos aislados, utilizamos la tecnología para podernos comunicar. Un ejemplo de esto es esta clase, ¿no? No podemos ir a las aulas y recibir una clase en persona como se estila, pero sí podemos seguir estudiando, seguir aprendiendo a través de estos medios virtuales. En el caso, por ejemplo, de ustedes también, ¿no? Se relacionan entre ustedes como compañeros, podemos nosotros como profesores presentarnos, desarrollar un tema, ustedes pueden hacer preguntas, o sea, seguimos comunicándonos. Las redes sociales, el WhatsApp que estamos utilizando en este momento para comunicarnos y todas las demás redes sociales cumplen hoy día un papel muy esencial en la comunicación. Por último, podemos decir que la comunicación logra que grandes transformaciones sociales como la globalización y los cambios políticos, económicos, culturales, tecnológicos y psicológicos tengan éxito. Grandes transformaciones, ¿no? Y cambios. Es cierto, porque gracias a la comunicación podemos avanzar, o el hombre ha podido progresar. Si ustedes recuerdan un poquito, ahí hacemos un poquito de historia, nos vamos a hace casi 6.000 años. En la época, hay un relato en la Biblia que habla acerca de la Torre de Babel, ¿sí? En ese lugar llamado Babel, las personas se agruparon para empezar a construir una torre grande, ¿no? Inmensa, decían ellos, que tenía que ser tan alta que tenía que alcanzar los cielos. Bueno, según la Biblia, todas esas personas hasta ese momento hablaban un mismo idioma. Entonces, Dios decide en ese momento crear los demás idiomas para lograr que estas personas se puedan dispersar. Y ahí aparecen los demás idiomas, ¿no? Todos los idiomas que conocemos hoy día, un montón de variaciones de lenguaje, y estas personas dejaron de construir porque dejaron de entenderse y de comunicarse. Luego empezaron a agruparse nuevamente y empezaron poco a poco a progresar porque se podían entender. Entonces, es cierto que la comunicación logra grandes transformaciones sociales, ¿sí? Incluso, por ejemplo, hoy día podemos decir que una de las cosas que todo profesional debe tener es un segundo idioma, ¿no? Por ejemplo, el inglés. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para podernos comunicar. Hablamos de comunicar, de poder aprender más, de poder ir a otros lugares, en fin, porque contamos con la posibilidad de poder entender otros idiomas y de esa manera poder satisfacer esa necesidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Así que cuando decimos que la comunicación logra grandes transformaciones, podemos decir que es verdad. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre la comunicación, la información y los datos. ¿Serán lo mismo? ¿Es lo mismo? No. Comunicación, información y datos son cosas distintas. Vamos a pasarlas a explicar a continuación en el siguiente video. Hablemos primero de los datos. ¿Qué son los datos? Los datos son los signos y los símbolos que reflejan las propiedades de objetos, fenómenos y eventos. Los datos forman la información. Un dato
sobre algún objeto, ¿no? Por ejemplo, un nombre, un color, un tamaño, una ubicación, una medida. Todos esos son datos que por sí solos no aportan mucho, ¿no es cierto? Si en medio de una conversación tú lanzas un dato al azar, probablemente los demás se queden mirando, tratando de entender por qué dijiste o lanzaste ese dato, ¿no? Es información. Imagínate que estás conversando con tus amigos y de repente alguien dice 45 metros. Todos te van a mirar y van a decir, ¿y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver en la conversación, verdad? Bueno, un dato por sí solo no informa, no comunica mucho, ¿no? Necesitamos de un poquito más de datos para poder conformar lo que viene a continuación, que es la información, ¿sí? Entonces recuerda, los datos que son las propiedades de los objetos, fenómenos y eventos. Ya hemos mencionado algunos ejemplos. Agrupamos un poco de datos y con eso tenemos información. ¿Qué es la información? Pues la información está formada por datos. La información tiene la propiedad de hacer más cómoda la utilización de los datos. Si con algunas de estos datos los organizamos, entonces ya estamos formando información, ¿sí? Y la información hace mucho más fácil la comunicación. Decimos entonces que la información son las ideas, concepciones y datos que componen el mensaje. Y la información es la materia prima de la comunicación. Ahora, imagínate que dentro de la conversación que teníamos, no lanzas un dato, sino unos cuantos. Por ejemplo, dices 45 metros, luego dices cables eléctricos, luego dices robo y luego dices talara. Aquí tengo algunos datos, pero que con esos datos, si los organizamos mentalmente, ya podemos tener algo de información, ¿sí? ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un robo, ¿dónde? En Talara. ¿De qué? De 45 metros. ¿De qué? De cable. Claro, hasta ahí nos falta mucho más información, qué tipo de cable, exactamente cómo fue, pero ya tenemos algo de información si es que juntamos y organizamos unos cuantos datos. Por eso decimos que la información es la materia prima de la comunicación. Podemos entonces ahora hablar acerca de la comunicación. La comunicación es interactuar, dar y recibir mensajes, incluyendo todos los signos, símbolos, claves, significados, datos, información, vivencias, experiencias y estados emocionales. La comunicación es datos e información. Y todo lo demás. Porque no solamente hablamos de datos e información que podamos decir o ver, sino todo lo que forma parte de una interrelación. Un ejemplo, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, en una combi y se sube alguien a tu costado y tú lo ves bien cambiado, lo ves bien perfumado, huele bien, ¿sí? Entonces tú entiendes que esa Ok, continuamos. Estábamos poniendo un ejemplo. Decíamos que si vas en una combi y sube una persona bien perfumada, bien peinada, bien cambiada, esa persona de repente se va a una entrevista de trabajo, se va a trabajar, se va a una cita, ¿verdad?
Ya está comunicando sin decir una sola palabra. Ahora, hasta aquí podemos decir entonces que la comunicación, para que haya una buena comunicación, no solamente se trata de dar y recibir mensajes y todo lo demás, datos, información, signos, símbolos, no, sino que también esa información se entienda. No podemos hablar de comunicación si es que la información no se entiende. ¿Ok? Los problemas más grandes, cuando alguien dice que tiene problema de comunicación, es porque o no puede entender lo que los demás le transmiten o no se sabe dar a entender. Entonces, en la comunicación es muy importante que los mensajes sean claros y que se logre el objetivo principal, que es entenderlo y darlo a entender correctamente. Hemos hablado de los datos, las personas, de los datos, la información y la comunicación, pero nada de esto tendría sentido, nada de esto serviría si es que no hay personas. Las personas le damos valor a estas cosas, ¿no? Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos explica, nos resume lo que hemos hablado, ¿no? Nos dice que la comunicación es información y datos. La información es un conjunto de datos y los datos son las propiedades de los objetos. Pero todo esto, repito, no significa nada si es que no están las personas, porque nosotros las personas somos las que le damos significado a todo esto. Le damos significado a un dato, creamos información y la podemos transmitir y recibir. Además, nosotros las personas somos las que la interpretamos y la entendemos. Y a partir de eso podemos tomar decisiones y muchas otras cosas más. Para poder hablar de esto, del alcance de la comunicación, tendríamos que hablar entonces de las funciones de la comunicación. Eso es lo que vamos a mencionar a continuación. Funciones de la comunicación. Son 3 funciones. Tenemos la función informativa, tenemos la función afectiva y también tenemos la función regulativa. Vamos a hablar primero de la función informativa. La función informativa consiste en la construcción, transmisión y recepción de la información e incluye el contenido, su variedad, su riqueza, apertura comunicativa, profundidad y frecuencia en que aparece. Vamos a explicar esto un poquito más. La función informativa de la comunicación, como el mismo nombre lo dice, consiste en informar, ¿no? Transmitir y recepcionar información. Ahora, eso incluye contenido, que es lo que se informa, variedad, qué distintos tipos de información se informan, riqueza, qué tan nutrida y valiosa es esa información, apertura comunicativa, cómo hacemos llegar o cómo aperturamos el canal de comunicación para hacer llegar esa información, profundidad, qué tan compleja puede llegar a ser esa información, y frecuencia en que aparece, qué tantas veces repetimos o recibimos esa información. Para que tengamos un ejemplo y podamos entender esta función del lenguaje, de la comunicación, vamos a explicarlo con un tema que todos conocemos, que es el tema del coronavirus, ¿no? Que a todos nos está afectando hoy día. Vamos a pasar a explicar el ejemplo en el siguiente video. Bien, todos los días tú te levantas y tu familia también de su cama y empezamos a recibir información. Una de las informaciones que más buscamos, que más nos importan ahorita, es cómo está la situación
del coronavirus en el mundo, ¿cierto? ¿Cuántos casos nuevos hay aquí en el país? ¿Cuántas personas han fallecido? ¿En qué ciudades se están presentando casos? En fin, ¿cierto? Toda esta información tiene estos elementos, ¿no? Contenido. ¿Cuál es el contenido? El tema en coronavirus. Variedad. Pues, ¿qué tipo de información es? ¿Sobre aquí solamente? ¿Sobre el Perú? ¿O es sobre todo sobre todo el mundo? La información solamente es datos sobre cuántos enfermos, cuántos fallecieron, o también es datos sobre cómo prevenirlo, nuevos descubrimientos, riqueza, ¿no? ¿Qué tan confiable es esa información? ¿Sí? Una cosa es ver publicaciones al azar en internet, y otra cosa es ver información directamente de sitios de noticias o escuchar directamente los mensajes que da el presidente, ¿no? Apertura comunicativa. ¿Cómo es que esa información se nos presenta? ¿Cómo es que se nos presenta para que nosotros podamos recibirla de forma útil, ¿no? Y no nos alarmemos o no nos sintamos ofendidos o decepcionados con la información? La profundidad. Bueno, quizás tú ves que aparece una información que dice cómo funciona exactamente el virus, cómo se reproduce, tiene términos científicos y todo eso. Y eso quizás no te interesa mucho. Quizás te interesa información un poquito más, más superficial, ¿no? Más común. Bueno, pero hay información que puede cumplir con esto, ¿no? Con esta característica, con este elemento. Puede tener este elemento de profundidad, de complejidad. Además, la frecuencia con la que aparece. Bueno, aquí no hay que explicar mucho, ¿no? Aparece y vemos información sobre este tema a cada momento. Ahora, ¿por qué es importante esta función de la comunicación? Piensa, por ejemplo, en las personas que no pueden recibir esta comunicación, esta información tan fácilmente. Piensa en aquellas ciudades del país que son muy pobres o muy aislados, donde no hay internet, donde quizás no hay televisión, donde no hay luz. A ellos no les llega la información, ¿no? O quizás personas que no saben leer, personas que no pueden comprender en su totalidad la información que se da, ¿no? Entonces, para estas personas también es importante conocer la información y entenderla, ¿no? Aunque a veces esa es una barrera, ¿no? Que no la pueden lograr, no pueden tener acceso a ella. Y esto es importante, ¿sí? ¿Qué pasa si en uno de estos lugares donde no llega la información, llegó en algún momento alguien que estuvo de viaje en el extranjero, algún turista que viene del extranjero, que vino del extranjero, estuvo enfermo y no lo sabía, se relacionó con muchas personas, la gente en ese lugar se ha enfermado, no sabe de qué? Entonces es muy importante, ¿no? Esta función de la comunicación, la función informativa. Podemos decir, la comunicación facilita la información que necesitan las personas y grupos para hacer dar información, recibir información, informar estrategias, tomar decisiones, actualizarse científica y técnicamente, y transmitir datos para identificar y evaluar opciones o alternativas, obtener conocimiento y cumplir lo establecido. Vamos a explicar eso en el siguiente video. Bien, entonces, eso cómo se cumple, ¿no? Con el ejemplo que hemos puesto del coronavirus. El tener la información a la mano nos permite tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, obedecer las disposiciones del Estado, de mantenernos en casa, lavarnos con frecuencia las manos, entender que toda esa información tiene un propósito y que nos va a ayudar a poder disminuir
la fatalidad de este virus, ¿no?, en nuestro país, así como en el resto de lugares del mundo. Con la función informativa se obtiene conocimiento, se da y recibe información y se actualizan las personas cognitivamente. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que las personas aprenden, ¿sí? Actualizarse cognitivamente es eso, aprender. Gracias a esta función de la comunicación, la función informativa, nosotros aprendemos. Pasemos ahora a otra función, la función afectiva. Bueno, no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. La función afectiva transmite y recepciona las emociones, los sentimientos y las vivencias. Esta función posibilita expresar y percibir emociones, sentimientos, deseos de carácter consciente e inconsciente a través de la comunicación no verbal fundamentalmente y la comunicación verbal. Es cierto, ¿no? Los seres humanos en nuestra comunicación diaria siempre la acompañamos de emociones, de sentimientos, ¿no? Esa es la razón por la cual existen los emoticones, porque escribir solo texto a veces no transmite, aunque lo hayamos escrito bien el mensaje, exactamente la emoción que acompaña lo que estoy diciendo, ¿verdad? Una cosa es decir sí estoy bien y acompañar ese sí estoy bien en un mensaje de texto con una cara molesta, y otra cosa es decir sí estoy bien y poner al costado una cara contenta, ¿cierto? Aunque estoy diciendo lo mismo, que sí estoy bien, al poner la carita estoy demostrando la emoción que acompaña lo que estoy comunicando. Y obviamente los mensajes cambian por completo, ¿no? Son totalmente diferentes al pensar en la emoción que acompaña lo que estoy comunicando, ¿sí? Obviamente si pongo la carita molesta, no estoy bien, ¿no? O si pongo la carita triste, digo sí estoy bien, y pongo una cara triste, obviamente no quiero decir que estoy bien. Pero si pongo una cara alegre, entonces sí estoy diciendo que estoy bien. Así que esta función, la función afectiva, es muy importante. Permite dar opiniones personales acerca de algo, conversar sobre los problemas de la vida cotidiana, los intereses, deportes, arte, cine, recreación, dar y recibir opiniones personales acerca de algo, y facilita frases o acciones de apoyo y expresiones de aceptación para con nosotros. Gracias a esta función no solamente comunicamos, damos información, aprendemos, sino que podemos lograr otras cosas, como por ejemplo dar ánimo, ¿sí? Para eso existe la comunicación afectiva. Podemos dar ánimo, dar consuelo a otra persona con con la carga emocional que le pongamos a nuestras palabras, a nuestra comunicación. Y eso es muy importante porque todos necesitamos en algún momento de ánimo, de consuelo, de apoyo. También podemos alegrarle la vida a alguien, ¿no? Con nuestras emociones podemos hacerlo reír, podemos hacer que la persona sienta que cuenta con nosotros, en fin. Entonces esta función afectiva es muy importante en la comunicación y es parte de lo que hacemos todo el tiempo cuando nos comunicamos. Siempre la comunicación va cargada casi siempre de emociones. Pasemos ahora a la función regulativa. Es la última función de la que vamos a hablar hoy. En la comunicación hay que cumplir normas y valores. ¿Sí? La función regulativa tiene normas y valores de la sociedad y de la organización. Esta función está asociada con el control y regulación de las personas sobre la cultura que posee, nivel cultural, motivaciones y los proyectos de vida. Es decir, la función regulativa
tiene que ver con las normas que regulan la forma en cómo nos comunicamos. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviéramos en una clase presencial, ¿cuál es la norma? No, ahí nos estamos interactuando, comunicándonos, compartiendo información, ¿cierto? Pero ¿cuál es la norma? Bueno, pues que el profesor explique y yo pregunte, escuche, yo escucho tu pregunta, respondo, tú vuelves a preguntar o tus compañeros participan. Hay una interacción, ¿cierto? No podemos hablar de forma atropellada, por ejemplo, ¿no? El profesor no podría hablar y ignorar las preguntas, o los alumnos no podrían hacer preguntas interrumpiendo la explicación que esté dando el profesor, ¿no? En fin, además regulan el comportamiento de las personas, la participación y la reflexión. En ocasiones hasta pueden inhibir la conducta. Sí, la función regulativa de la comunicación hace eso, regular nuestro comportamiento al interactuar con los demás y comunicarnos. Regula el comportamiento de los demás cuando se ejercen influencias sobre otras personas y viceversa, ya sea a través de órdenes, sugerencias, instrucciones, expectativas. Por ejemplo, si tu mamá te dice estate quieto o no salgas, ¿no? Y lo dice con un tono imperativo, ¿no? Es una orden. ¿Qué está utilizando ahí? La función regulativa, ¿sí? La función regulativa. Quizá te dé una lista de instrucciones o sugerencias. Esa es la función regulativa. ¿Qué más regula esta función? También controla el comportamiento de las personas y grupos de trabajo en la comunicación informal. Por ejemplo, el uso de bromas, ¿no? Nuevamente repito, ¿no? Bueno, ahorita estamos en esta clase virtual y tú vas a participar aquí, pero hay normas que rigen este chat, ¿no? No es un chat común como el que tienes con tus compañeros, ¿verdad? Con tus compañeros quizás hagas bromas, subidas de tono, quizás te burles de alguno de ellos entre ustedes, y eso es normal, ¿no? Son cosas que todos tolerarían, pero en el grupo de la clase la comunicación es diferente, ¿no? Es un poquito más seria. Claro, nos podemos bromear, pero con respeto, sin burlarnos de los demás, ¿no? Se podemos contar hasta un chiste, pero siempre respetando ciertas normas, porque estamos en una clase virtual. Entonces la función regulativa cumple este papel de regular el comportamiento, la forma que hablamos, las palabras que utilizamos, lo que decimos. Inclusive, como tú ves aquí como último punto, la función regulativa nos ayuda a determinar cuando surge un acoso, ¿no? Porque podemos identificar si un mensaje tiene esa connotación, ¿no? De acoso, de hostigamiento, que no es bienvenida y que debemos rechazar. Entonces hoy día, haciendo un pequeño resumen, jóvenes, hemos hablado acerca de la comunicación, lo importante que es para las personas, para nuestra sociedad, cómo existe desde que nacemos hasta que morimos y hacemos uso de ella, y las diferentes funciones que cumple la comunicación. Esto es toda la explicación de la clase del día de hoy. Espero sus preguntas a través de WhatsApp. Gracias por su atención.